Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Este es quizás el gran miedo de la humanidad: perecer, morir ante las tormentas de la vida. Ese fue el reclamo que harán los discípulos sobre la barca al Señor en la lectura del Evangelio de este domingo. También podríamos decir, es la oración que hicieron los discípulos, asustados ante el Señor, por el temor de perecer. Oración como la del Salmo 40, que en la angustia el salmista grita: Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Levántate, ven a socorrernos, líbranos por tu misericordia. Es la oración propia de un creyente en una tormenta en la que parece que Jesús se esconde, duerme sin dejarnos sentir su presencia. Hoy estamos atravesando grandes tormentas. Muchas de ellas dan miedo y algunas miedo de perecer. La tormenta de las guerras, sin lugar a duda. La tormenta de la violencia como motor de cambio social en tantos países de América Latina y de África. La tormenta de la globalización y de la hiperconectividad de los mercados. La tormenta de la inteligencia artificial, que está exigiendo una ética de los algoritmos que la rigen, como dijo el Papa Francisco en la cumbre del G7 pocos días atrás. La tormenta de la sociedad occidental, ya llamada postcristiana, en la que se están fraguando debates morales como el fundamento de la vida humana, la manipulación de su inicio y de su fin. La tormenta también al interior de nuestra misma Iglesia, marcada por los escandalosos delitos de algunos, la herida de sus víctimas y la dolorosa polarización ideológica de otros que manipulan el Evangelio. Y a estas tormentas se le suman todas aquellas otras de tipo familiar y personal. Puede ser la tormenta de un divorcio, la tormenta de una enfermedad, la tormenta de la cesantía laboral o la tormenta de no tener lo suficiente para vivir con la mínima dignidad. Frente a todas estas tormentas que la barca de la Iglesia y la vida de los creyentes al interior de ella estamos viviendo, podemos orar repitiendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, ven a socorrernos, líbranos por tu misericordia. San Agustín, comentando este texto bíblico, exhortaba a su pueblo diciendo: si no piensas en Cristo, Él duerme. Despierta a Cristo, llama a tu fe. Queridos hermanos, Jesús aquel día, al atardecer, invitó a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra orilla. Quien decide subirse a la barca de la Iglesia debe saber que habrá tormentas. Inevitablemente el encuentro del Evangelio con las diversas sociedades y sus maneras de desarrollarse tiene tensiones y dificultades, a tal punto que se experimenta el miedo de hundirse y de morir. Hay valores humanos maravillosos y los vemos cotidianamente, pero también hay antivalores y criterios humanos, algunos de ellos enquistados en nuestro interior, que contrastan absolutamente con los de Cristo y su Evangelio. La ambición desmedida de poder y de dinero, la vía armada como solución de conflictos, el valorar a la persona humana por su productividad y no por lo que es persona,
el descarte del más débil, como son los refugiados y los inocentes víctimas de las guerras, los migrantes por injustas causas sociales, pero también lo son el embrión humano, el anciano y el enfermo terminal, grandes descartados de la sociedad actual. Otro ejemplo, una mal entendida libertad, don maravilloso de Dios, pero que mal comprendida la hemos endiosado a tal punto de que con esta justificamos todos los deseos y acciones del yo, de la persona. Como si ser libre fuese simplemente hacer lo que se quiere y que esto en sí ya es bueno. A lo mejor todos, pero especialmente padres y madres, saben que no siempre hacer lo que se quiere es lo bueno y que la libertad lleva muchas veces a renunciar a la propia voluntad, a lo que se desea por el bien de quien se ama. La vida trae sus tormentas y las del cristiano, por amor que desea ser fiel al Evangelio y a sus exigencias, son muy fuertes. No temamos. Ese fue el reproche de Jesús a sus discípulos después que calmó la tormenta. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Hay tantos profetas de calamidades en nuestro tiempo que con sus redes sociales muestran su falta de fe y en algunos casos transparentan soberbia. Que alguien desde fuera de la iglesia piense que ésta se va a hundir es entendible y humanamente razonable, porque está viendo el pecado, la fragilidad de sus miembros y ve también la violencia de la tormenta. Pero que alguien desde dentro piense que ésta desaparecerá es signo de que su fe no está puesta en Jesús, sino en Él, y que desconoce la historia de la iglesia que en las crisis se purifica y fortalece. La iglesia es de Cristo y su actual tormentosa pero necesaria navegación social y cultural está en las manos de Él, de Jesús. La tormenta contemporánea, claro que está haciendo crujir los leños de la barca. Nos exige el permanente repensar social a la luz del Evangelio. Nos reclama cambios de estructuras, aunque éstas sean milenarias. Quizás por eso mismo hoy éstas están haciendo agua y nos sirven para navegar. Se necesita un renovado lenguaje teológico que sepa dialogar con las culturas a nivel antropológico, filosófico, económico. Esa es la navegación que está intentando llevar la iglesia hoy. No tengamos miedo y si por nuestra debilidad éste llega, despertemos a Cristo. Sí, a Cristo, no a nosotros, y mucho menos una ideología. Esto sí que hará que nos ahoguemos. ¿Cuántos cristianos, tristemente, han dejado la fe para vivir supuestamente felices en el ahogo ideológico? Hermanos, la barca de la iglesia cruje. El viento la azota violentamente y las olas parecen hundirla. Recordemos que Cristo vive en ella. Si duerme, es porque Él sí confía en nosotros. Pero si estamos temerosos, despertémoslo. En sus manos están las puertas y los cerrojos del viento, del mar y de toda tormenta. Sigamos navegando con fe. El viento ya cesará, vendrá una gran calma y la iglesia purificada seguirá. Amén.